Tú sabes que muchas personas nos estaban comentando a través de nuestro YouTube que si el episodio número 69 se iba a tratar de algo subido de tono, de algo caliente. Pero déjenme decirles que no vamos a hablar de esos temas el día de hoy. Bueno, pero vamos a hablar de un tema que nos trajo al mundo, porque a lo mejor a través del 69 tú y yo estamos aquí. Muy probablemente. Porque pudo haber empezado con ese número y después terminó, bueno, rezando todo el mundo, orando en eso que le llaman el misionero. Hoy vamos a hablar acerca de lo difícil que es ser venezolano. Yo sé que este tema muchísimos de ustedes se identifican, no solamente porque tienen nuestra nacionalidad, sino porque están viendo esa situación política que a lo mejor en tu país donde nos estás viendo, a lo mejor les está afectando. Y vaya que sabemos que sí. Claro, porque ustedes saben que hay algo que se llama el socialismo del siglo XXI, inventado por un difunto que no debió haber nacido, pero ese socialismo del siglo XXI pues ha traído como consecuencia que muchos países como que se vayan contagiando porque es más viral que el mismo coronavirus. Así que yo sé que si tú quizás no eres venezolano y no te sientas muy identificado con este tema, yo te invito para que no le des pausa, para que lo escuches hasta el final, porque estoy seguro que en las historias con las que te vamos a contar en el día de hoy, seguramente quizás sí te suenan muy familiares. Claro, cualquier parecido con lo que está empezando a vivir tu país, si es que está metido en esa onda, pues a lo mejor te puede abrir un poco la mente y que puedas decir, oye, esto está pasando igualito aquí. Y entonces ya puedes tomar decisiones a tiempo. Así es. Muy importante, a tiempo. Y hablando de tiempo, pues muchísimas gracias por darle una vez más a reproducir a un nuevo episodio de Demasiado Transparente. Este que es el podcast más sincero de la 2.0. Bienvenido, pasen adelante. Yo soy Oscar Alejandro. Y yo soy Beto de Caires. Sabes que me puedes seguir tranquilamente en @elbetox y por aquel lado puedes seguirlo como @Oscar Alejandro. Y es muy importante, como siempre lo recordamos, que le des suscribirte a ese botón rojo que se encuentra en la parte de abajo si nos estás viendo en YouTube. Okay. Y obviamente en las aplicaciones de podcast le puedes dar a seguir o a suscribirte para que siempre que haya un nuevo episodio de Demasiado Transparente, tu aplicación favorita te lo recuerde. Asimismo, dale de una vez si lo vas a hacer por Spotify. Sabes que te suscribes aquí por YouTube, por Spotify, sencillamente le das compartir historias en Instagram y él automáticamente le va a dar el link a tus seguidores para que puedan escuchar esta maravilla que estamos haciendo para ustedes. Cuando lo compartan por Spotify y lo hagan por sus historias de Instagram, sería interesantísimo que nos etiqueten @elbetox, @Oscar Alejandro, para que sepamos que lo estás haciendo, para que sepamos que estás compartiendo la fiebre de Demasiado Transparente con todos tus amigos. Y si quieres tener una taza personalizada Demasiado Transparente, vives en Estados Unidos, pues facilito, te la enviamos a cualquier parte. Demasiado Transparente por un lado, tu nombre por el otro, y así de una vez por todas te metes en la onda de la gente de Papercitos. @Papercitos en Instagram. No solamente si quieres la taza Demasiado Transparente o quieres personalizar cualquier cosa, una franela, una t-shirt, una remera, un regalo especial, la gente de Papercitos lo hace posible. Y bueno, ellos nos personalizaron nuestras tazas. Fíjense que adelante sale el logo del programa y en la parte de atrás nuestros nombres. Claro, y la pueden hacer personalizada. Ahora están sacando unos vasos especiales que son como glittering, son como brillantes, personalizados totalmente con los colores que tú quieras y con el nombre que tú quieras y como lo quieras. Vayan, aprovechen. Salud. Muchísimas gracias. Tomamos esto que por ahora sigue siendo agua. Yo quisiera que fuera caña clara, que fuera ron. Claro, algo, mira, vodka. esto, mira, si a mí me sirven una taza así de antioqueño, bueno, este podcast de la mitad para adelante se pone bueno. Así es, ¿no? Ya se puso bueno de una vez. Ahora, hay otro patrocinante que nos puede dar la mano. Como por ejemplo, ¿quién? Adidas. Mira, a ver. Me encanta, fabuloso. Adidas. Aquí estamos, ¿eh? Estamos de Adidas y Adidas. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, me parece muy bien porque hoy en el episodio número 69, como ya saben que todos los lunes y los jueves a las 7 de la mañana en tu aplicación favorita, a las 11 un poquitico más tarde en YouTube. Bueno, en el episodio de hoy hemos venido a hablarles de un tema que yo les confieso desde hace muchísimo tiempo quería tocar, pero en lo particular a mí se me hace muy difícil hablar porque es el tema de recordar a nuestro país Venezuela. Para mí en lo particular yo quiero confesarles que es una herida en el corazón haber dejado mi país natal, haberlo dejado todo atrás y ser inmigrante a pesar de que vivo en Estados Unidos desde hace 5 años y medio y soy muy feliz aquí y he logrado todos mis sueños realidad. Recordar que
Pues Venezuela es ese amor que ya no existe, eso es como el novio o la novia, esa bonita relación que se acabó y que terminó mal además. Claro. Entonces yo he decidido a lo largo de mi carrera, desde que hago videos en YouTube y aquí en Demasiado Transparente, evitar el tema, porque es algo que a mí en lo particular me pone muy triste, pero sin duda alguna hay situaciones que los venezolanos estamos viviendo, no solamente en lo político, sino en lo social, sino en lo económico, en los últimos días que yo dije, basta ya. Hay que hablar de Venezuela, no solamente por una cosa de catarsis personal, sino porque estamos conscientes de que hablar y tocar este tema, no solamente para nuestros compatriotas, sino para las personas en el mundo que no saben lo que pasamos los venezolanos por el simplemente hecho de haber nacido en esa tierra, pues nos hace un poco tristes. Claro, lo que pasa es que el que es venezolano o el que vive en Venezuela o el que visitó Venezuela alguna vez se dio cuenta de la alegría que tiene ese pueblo, normalmente lo tiene. Y date cuenta que muchos de los pueblos en donde el socialismo loco ha llegado son pueblos alegres, pueblos que son pujantes, que van para arriba y de repente todo se destruye, ¿no? Entonces, en cuanto a Venezuela, que es lo que vinimos a hablar de hoy, nosotros teníamos un país que era súper progresista. El mejor país del mundo. O sea, los venezolanos no teníamos la necesidad de emigrar para ninguna parte. Cuando nosotros nos montábamos en un avión, era por turismo, era porque sencillamente queríamos conocer otro lugar, pero nunca en nuestra cabeza se nos pasaba en emigrar. De hecho, yo me recuerdo cuando era niño que alguien decía, oye, voy a estudiar en el extranjero. Era algo así como que, oh, de verdad, qué raro. Y esa persona que estudiaba, no sé, en Harvard, en Londres, hacía un posgrado, se regresaba para Venezuela. Sí. Esa gran popular beca de Gran Mariscal de Ayacucho, que en los años 70 y 80 hizo que muchos venezolanos fueran a estudiar al extranjero, era porque regresaban con esos conocimientos para hacerlos posible en el país, ¿no? Claro, claro. Trabajaban en una de las empresas más importantes del mundo, que era PDVSA. Sí. Digo era porque ya creo que no. Ahora están por debajo, yo no sé, de cualquier zapatería. Sí. Pero bueno, lamentable. Entonces, ahí es donde te das cuenta que Venezuela era receptora de emigrantes. Entonces, ahí vino una migración fuerte de Europa en los 70s. Claro, que querían ir a Venezuela porque era el mejor país del mundo. En Venezuela tú abrías cualquier bodega y en 2-3 años tú tenías una cadena de supermercados. O sea, si tú le echabas pierna ahí, si tú le echabas bolas, como decimos nosotros, tú podías hacer que tu negocio creciera así, porque es que hasta los márgenes de ganancia eran los más altos de todo el comercio en todos lados. Así es. Cuando tú te pones a ver todo el mundo trabajo para ganarme un 5%, no, en Venezuela había cosas que daban el doble y se quedó tanto esa nota de que hay que ganarse el doble, que ahora hasta para los bachaqueros se tienen que ganar 2 y 3 veces lo que va. Ya vamos a hablar acerca de los bachaqueros si ustedes no entendieron el término, pero queremos mandarle un saludo sobre todo a nuestros amigos que nos escuchan en México, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, ¿por qué no? Nuestros amigos cubanos, porque lógicamente la receta del fulano socialismo del siglo XXI lo venden como la receta secreta para solucionar todos los problemas de las naciones. Correcto. Y vaya que muchas personas se creen el cuento porque dicen, este nuevo político nos va a salvar, este sí nos va a rescatar, nos va a llevar a esa calidad de vida que tanto esperamos. Pero lamentablemente es una receta macabra que la construyen en Cuba. Yo no sé si fue por Castro o fue por Castro o Marx. No, los Castro, lo máximo. Y ellos, pues, lamentablemente, la receta final es como llegar, ¿te acuerdas los extraterrestres del Día de la Independencia? Tal que cual. Llegaban a un mundo y los destruían. Eso. Exacto. Llegaban a otro planeta, no acababan. Era como el acabose del mundo. Y entonces queremos contarles nuestras experiencias personales, y no solamente la de Beto y la mía, sino la de muchísimos y millones de compatriotas venezolanos que están regados alrededor del mundo, en el que por múltiples razones hemos tenido que huir del país para buscarnos una mejor calidad de vida, porque sencillamente este socialismo del siglo XXI destruyó no solamente nuestra tierra, sino también nuestra nacionalidad, porque yo considero que tenemos una nacionalidad destruida. Totalmente. Hay venezolanos que ya no quieren ni siquiera vincularse con Venezuela, que ya rompieron el vínculo total, porque es que el daño que hace esta plaga es justamente, yo sé que vamos a tener muchos haters que son chavistas y muchos haters. No pasa nada. Adelante, muéranse todos. Lo interesante del asunto es que esta plaga va contaminando, va comiéndose todo. Y ellos siguen vendiendo la idea de que todo está bien, de que todo está maravilloso, y ellos sí se están enriqueciendo. Claro. Ellos destruyen todo y se enriquecen automáticamente. Hay una primera mentira
que vamos a darles de una vez para todos ustedes. ¿Cuál crees tú que es la primera mentira que nos hacen creer los chavistas? La que hicimos nosotros y ahora la que están haciendo con nosotros. Ok, ¿cuál es? La primera mentira es... Venezuela no es Cuba. Así es. Eso no va a pasar aquí. Venezuela no es Cuba. Para empezar, en Cuba, ¿por dónde te vas? Por el mar, con una balsa. Aquí uno se va a estar caminando. Así es. Oye, fíjate tú que yo eso algún día lo pensé cuando... Venezuela no es Cuba. Por supuesto. ¿Y cuál es la comparación? De que obviamente Cuba es una isla y entonces Claro. esa pobre gente está atrapada con más de 60 años de dictadura porque la gente no puede salir de allí. Entonces tú dices, bueno, tiene sentido porque Venezuela está conectada con Colombia, está conectada con Brasil por la parte de atrás, con Guyana, y uno va a poder escapar y la gente de los otros países alrededor van a poder hacer algo por nosotros. Los países, esos presidentes se van a solidarizar con Venezuela y nunca vamos a ser como Cuba. Y déjenme decirles que no importa si estés en una isla o en un continente, al final nadie te presta atención. Exactamente. Y otra cosa, Venezuela es un país súper rico a nivel de recursos naturales. Tenemos petróleo, tenemos hierro, tenemos todo lo que te dé la gana, lo tenemos allá. Oro, ni les cuento. Entonces, no, Venezuela no es Cuba. Venezuela no es Cuba y Venezuela no es Cuba. Y así ganó Hugo Chávez la presidencia. Con el tema de Venezuela no es Cuba. Cuando gana AMLO en México. Andrés Manuel López Obrador. Exactamente. Varios de nosotros hicimos, cuidado con eso, cuidado. Y todo el mundo, me acuerdo de leer muchos comentarios que Venezuela, decían, México no es Venezuela. México no es Venezuela. Esto es otra cosa. Señores, todo lo destruyen. Todo. No es que este no sea como aquel. Puede ser más alto, más bajito, más gordo, más negro, más blanco. Todo lo destruyen. ¿Tú sabes que o sea, no digan, no, es que nosotros no vamos a llegar ahí. El socialismo de nosotros es diferente. Y tú ves el discurso de Andrés Manuel en México y es una Idéntico. cosa calcada, es la misma receta. O sea, las cosas que los mexicanos están pasando ahorita ya con 2 años de gobierno de este señor. Yo decía... Nosotros las pasamos en el 98. Exactamente. Y mucha gente en México en este momento siente y dice, no, pero es que no vamos a llegar a ser como Venezuela. No, eso no, nunca. Lo único nunca. que sí le podemos decir es que para beneficio de todos esos países como Argentina, Ecuador, Bolivia y México, es que ahorita hay una referencia que es la referencia de Venezuela. Hay una alerta de a dónde pueden llegar los países si se convierten en el socialismo del siglo XXI. Es otra Cuba. Exactamente. Antes teníamos la de Cuba. Entonces, Venezuela no es Cuba. Pero ahora vemos que hay Venezuela y hay Cuba. Exactamente. Y tú ves que ya Venezuela está metida en ese hoyo que pareciera que es imposible de sacar y de salvar, porque hay un daño adicional que hace y que va contra la venezolanidad, y es el daño social. Toda la gente que ahorita tiene 20 y pico de años, 30 años. Ya no recuerda cómo era el país antes. Correcto, han vivido todo el tiempo bajo ese régimen y no hay manera alguna de que vean otra cosa. Y va a ser peor en 10 años si la cosa no mejora. Y va a ser peor en 20 años porque es lo que pasa en Cuba, que muchísima de la gente que vive ahorita nunca ha vivido sin Fidel. Exactamente. Nunca ha vivido sin Raúl. Entonces, para ellos eso es lo que hay. Absolutamente, y es lo que está pasando en Venezuela. Y yo una vez recuerdo clarito cuando Hugo Chávez, ese ser macabro del demonio, que lo maldigo de verdad. Que ese en es el este que momento. tuvo la culpa. No es Maduro, No, es Chávez. Chávez, correcto. Él decía en esas cadenas presidenciales interminables que él hacía que justamente el proyecto de la revolución no era de 5 ni de 10 años, era de generaciones. Y él lo decía clarito, Claro. La revolución no va a concretarse en una década. Esto es un proyecto a largo plazo. Y vaya que ciertamente nos los dijo la verdad. La revolución venezolana del chavismo ya lleva más de 21 años en el poder, y por las cosas que estamos viendo hoy en el día, en el siglo XXI, en el año 2020, yo no veo que esto se vaya a acabar en los próximos meses. Ni siquiera con Guaidó, ni con María Corina, ni con esa gente que está ahorita en el poder. Esto como que pica y se extiende. No, porque eso está tan bien hecho, ese libreto, lo han armado tan bien que la oposición, en gran parte, no solo en nuestro país, en muchos de estos países, la oposición también juega el juego de ellos. O sea, ellos se crean su mismo enemigo. Absolutamente. Para poder manejar y para poder negociar y para poder equilibrar y para poder dar una imagen de democracia. Un enemigo invisible que no existe, pero que te lo crean en tu mente, y entonces con ese hay que luchar. Ese es el que vamos a destruir, que por cierto siempre es el imperialismo, ¿no? Estados Unidos. Claro. El hecho es que Cuando el imperialismo, disculpa que te interrumpa, el imperialismo real es el de ellos. Claro. Ellos están haciendo un imperio socialista en donde ellos se pagan y se dan el vuelto, porque lo que hizo, por ejemplo, Cuba con Venezuela fue, pues,
beneficiarse de todo lo que Venezuela le dio, y Cuba le mandaba a Venezuela, pues, que si médicos, que son unos esclavos que los están explotando allí. Yo agradezco mucho que esos médicos hayan hecho algo por el país. Claro. Pero la negociación como tal es una negociación turbia que lo único que hace es darle más dinero a los regímenes, al régimen como tal. Y pues esa pobre gente que va a trabajar porque lo mandan de Cuba para Venezuela, para Argentina, para Bolivia, para todos lados, esa gente le pagan una miseria para lo que cobran. Absolutamente. O sea, cobran la hora a $100 y le pagan la hora a $1. Lo de las misiones, ¿no? Total. Y eso se expandió por todo. Ese es el petróleo que Cuba vende, ¿no? Expande por todos los países de América Latina. Hoy, ya después de 21 años, después de que este tipo macabro, maldito Hugo Chávez llegó al poder en 1999, han pasado ya 21 años, ¿no? Desde que eso ocurrió. Sin embargo, yo, por ejemplo, vamos a hablar de nuestra experiencia particular. Duré 15 años luchando por lo que yo creía en ese momento que era recobrar la democracia en mi país. Porque vamos a estar claros que una de las cosas que nos dicen a los venezolanos que huimos de esa situación es que somos apátridas, que nos cansamos de luchar y que ya en el extranjero nos olvidamos del país. Pues déjenme decirles que no. Durante 15 años, al menos yo hablo por mí, no sé si tú, igual, fui a marchas, fui a protestas, cacerolazos, voté todas las veces que tuve la oportunidad. Yo hice guarimbas, que es bloquear la calle, bloquear la urbanización y no permitir que nadie entre ni nadie salga para protestar, para paralizar el país. Exacto, para defender nuestra democracia y para Correcto. tratar de derribar de cualquier manera el régimen que desde hace muchísimo tiempo sabemos. O sea, Hugo Chávez se quitó la careta de dictador como en el 2002, cuando él comenzó a despedir a la gente de PDVSA y todo eso. El hecho es que cuando ya tú tienes 15 años, yo por ejemplo recuerdo que el régimen chavista llegó cuando yo tenía 12, era un niño. Y han pasado y llegas a los 27 años y tú te das cuenta en el que nada ha cambiado, o mejor dicho, sí, muchísimas cosas ya no eran como antes, y que tú veías un retroceso, que veías que cada cosa que nos quitaban nunca regresaba, y sobre todo cuando tenías la oportunidad de salir del país. Y por ejemplo, yo bendigo que siempre pude venir a Miami a hacer compras, a visitar a mis amigos, y a mí hay algo que nunca se me quitó de la cabeza una vez que yo vine a Miami en el 2014, y es que una de mis mejores amigas acá, Luisa, siempre te menciono y siempre te recuerdo acá en el podcast, ella trabajaba como pues una muchacha de atención al cliente telefónico. Vamos a estar claros que ese es un empleo donde no ganas mucho dinero. El call center. El call center, atendía a call center. Y ella tenía un apartamento para ella sola, un carro casi que último modelo, y tenía un estilo de vida que yo, trabajando en la televisión, saliendo todos los domingos en Venevisión, nunca podía tener. Y yo decía, yo en Venevisión ganaba buena plata, o sea, tenía un buen sueldo, y tenía un carro feo que nunca lo podía reparar, y lo comparaba con mi amiga Luisa, con la realidad de ella, que ganaba poco dinero en Estados Unidos, pero tenía una buena calidad de vida. Yo ahí fue donde me di cuenta, las cosas en Venezuela no están bien y nunca van a mejorar. ¿Por qué? Porque en otros países alguien tiene un sueldo paupérrimo y tiene un estilo de vida sabroso. Y uno en Venezuela trabajando y vives como un miserable. Yo dije, estoy cansado porque yo quiero hacer mis sueños realidad también. Yo quiero tener una calidad de vida decente, que yo fuera a un hospital y me atendieran bien, un internet bueno. O sea, en Venezuela el mejor internet que existe es 10 megabytes, por ejemplo, solo por decirlo así. El peor internet de Estados Unidos es 100 megabytes, o sea, es 10 veces más. Y por decirlo, o sea, por solo decir pequeños ejemplos. Y en mi caso particular, en el año 2014, cuando, Beto, por ejemplo, tú y yo teníamos un programa de radio en Guau 88.1, a quienes saludamos ampliamente, y, por ejemplo, el sueldo que yo ganaba en nuestra publicidad, en el programa que teníamos tú y yo, No Estamos Solos, a mí no me alcanzaba para reparar el carro. Yo dije, yo quebré porque no puedo seguir viviendo de lo que me gusta, haciendo y teniendo un buen sueldo, no tenía ninguna calidad de vida. Claro, ganabas más que cualquier sueldo mínimo por allí, que cualquier persona que trabajaba 8 horas en cualquier lado. Exacto. Pero de todas formas, accesar a ese tipo de cosas era imposible. Era imposible. Claro. Y proyectarse a futuro. Porque uno lo que tiene que pensar es, bueno, ¿cuándo voy a cambiar de carro? Algún día voy a alquilar un apartamento. ¿Y por qué no soñar con comprar una propiedad? Y esas cosas, sencillamente, en Venezuela, con el sueldo que tienes o que teníamos, era imposible. O sea, era imposible soñar con eso. Y yo dije, mira, en el 2014 decidí, tengo que irme del país, lamentablemente, y con el corazón roto, porque en las condiciones en las que yo me veía en ese entonces, para mí era imposible superarme como ser humano, sin dejar de mencionar la
terrible calidad de vida que vivíamos allá. Tú, por Correcto. ejemplo, ¿cuándo decidiste y qué fue lo que en tu caso dijo, me tengo que ir? Porque tú... Yo tenía apartamento propio, tenía dos tú carros. no te querías ir de Venezuela. No, porque yo estaba bien. Yo tenía un trabajo en donde yo tenía más de 14 años al aire y era conocido. Claro. Y a nivel publicitario, pues movía muchas cuentas de publicidad. Y ese dinero a mí sí me alcanzaba para vivir cómodamente. Viajaba todos los años 2 y 3 veces. Tenías unos carros increíbles. No me iba mal. Sí. No me iba mal. Pero el problema es que tú eres clase media, tú no eres de la clase poderosa, ni eres lo que le llamamos el enchufado. El enchufado es la persona que de alguna u otra manera puede lograr conectar con alguien del gobierno para beneficiarse de ciertas y determinadas cosas que escasean, o servicios, o productos, y entonces revenderlos de alguna manera, pero ya a nivel empresarial, que es la diferencia de ser un bachaquero. Son dos cosas distintas. Sí, claro. De eso vamos a hablar más adelante, que esas son dos figuras que siempre van a estar. El Entonces, enchufado y el bachaquero. es que son las dos caras de la moneda. El millonario y el que tiene que sobrevivir vendiendo cosas para poder completar, para poder comer o para poder vivir. Entonces, bueno, ahí, ¿qué hizo que yo cambiara? Bueno, Yo me vine primero que tú y tú todavía continuabas en la radio creyendo en Venezuela. Ibas a montar un negocio y todo. lo primero, sí, estaba montando un negocio. Claro. Estaba montando un negocio. Y tuve que abandonarlo todo porque recibí, por mi posición política, recibí amenazas de muerte. ¡Wow! Y tuvimos unos cuantos episodios con mi familia que yo tuve que correr de ahí. Yo tuve que decir, Secuestro, por ejemplo. ¿Intentos de secuestro o qué? Sí, intento de asesinato, digámoslo de alguna ¡Wow! manera. Mucho peor, ¿ah? Y porque existe una horda de militantes que son los círculos bolivarianos o como lo quieran llamar, todas las ratas que andan por la calle tratando de mantener el orden de la revolución. Que son al final paramilitares. Son como paramilitares. Son paramilitares creados por la dictadura para defender y para sembrar el terror. Correcto. Yo tenía una posición política. Yo pertenecía a un partido político en Venezuela, que por cierto, nuestro presidente Guaidó es del mismo partido. De Voluntad Popular. Obviamente. Y entonces hacíamos nuestras reuniones. Se planteó algo que se llamaba La Salida. Ah, lo recuerdo, en el 2014. Participamos en eso. Y entonces, claro, o sea, cuando a esas ratas, cuando yo le digo ratas, estoy hablando de esos criminales que matan a la gente en las marchas, que matan a la gente, que amedrentan a los barrios para que la gente no salga. Entonces, obviamente, me hicieron pasar muchos malos ratos. Y esto aunado, si nos vamos al otro lado, vámonos al lado de, no a título personal, yo huí de Venezuela por miedo. Claro. Punto y final. O sea, por miedo a tu vida y por la seguridad de tu familia. Más nada. Porque cuando se meten con tu hijo, Ya. cuando se meten con tu Hasta esposa, aquí, tú dices, hasta no, aquí, aquí hay que hasta perderse aquí. de aquí. Rápidamente hay que perderse de aquí. Entonces, pero aparte de eso, ya era un tema de que la electricidad la racionaban. O sea, tú tenías un horario en el que a tal hora del día, el día lunes te toca de 7 a 10, el día martes te toca de 8 a 11. Era una vaina con horario y todo. Beto, yo recuerdo que lo último que hice yo profesionalmente en Venezuela fue el programa que tú y yo tuvimos, No Estamos Solos, en Guau 88.1 en Valencia. Y yo recuerdo que era terrible porque la emisora quedaba en el piso 8 de un edificio allá en la Avenida Bolívar Norte de Valencia. De Valencia, sí. Y entonces a veces íbamos para la radio y no había electricidad en el edificio. A veces había electricidad en el edificio, pero el ascensor no lo reparaban por semanas y entonces uno tenía que subir escaleras hasta el piso 8 porque no había repuestos del ascensor. A veces había electricidad y ascensor, pero entonces no había aire acondicionado. Cuando habían todas las cosas, entonces no había electricidad en la planta transmisora, que era en otro lugar. Que es la antena, donde la radio se tiene que pegar a una antena. Entonces, la antena tiene que estar en un cerro, en una montaña. No había electricidad ahí. Es FM. Sí, claro. Tiene que estar alta. Sí. Y entonces no había electricidad allá. Entonces, tenemos electricidad, tenemos todo en el estudio, pero no había electricidad en la antena. Ajá, a veces no había internet para uno verificar cosas y buscar información para el programa. A veces, entonces, habían todas las condiciones perfectas, pero entonces había cadena nacional. Y entonces te interrumpía la transmisión del estúpido imbécil que gobierna el país para decir una huevonada ridícula. Que ya ahí era Maduro. Exacto, ya ahí era Maduro. No lo quería decir, pero bueno, en fin. Ya ahí era Maduro. Nunca habían las condiciones Correcto. perfectas. O sea, una semana perfecta era imposible. Era imposible, exacto. Porque si no era la luz de aquí, era la luz de allá. Si no era el aire, era la cosa. Si no era el ascensor, era lo otro. O sea, algo
te cortaba la línea. La nota, ¿me entiendes? Correcto. No había nada perfecto. Y, por ejemplo, entonces tú regresabas a tu casa y nunca habían las condiciones perfectas para vivir. Y entonces después que habíamos el programa, ir a hacer mercado. Ir a hacer mercado era un terrible. Yo recuerdo, vamos a dar un saludo, uno de nuestros clientes en No Estamos Solos era Biomercados, que era un supermercado en Valencia. Sí. Y nosotros, por tener el privilegio de que era nuestro anunciante, había una cola de personas que eran como 200 personas en la parte de afuera, y a mí el gerente del mercado me pasaba la cola, ¿me entiendes? Claro. Podía saltar las 200 personas. Corrupto. Corrupto. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que claro, me metí al mercado, pero la cola que no me podía saltar era la de adentro, porque funcionaba un solo cajero, una sola estación para pagar, y adentro eran 2 horas de cola. Tú podías pasar el día entero haciendo una fila para hacer mercado, que por cierto, para lo poco que encontrabas, porque es que no había variedad. Por más que sea que tú tenías el contacto del gerente del mercado, ibas y comprabas lo que había. Entonces Correcto. no había la oportunidad de escoger el producto que tú quisieras, sino que tenías que conformarte con lo que existiera, ¿me entiendes? O sea, una situación terrible. Mira, y ojo, en ese entonces, en el 2014, cuando yo decidí darle un parado a mi vida venezolana con el corazón roto, las condiciones no estaban tan feas como las de hoy, ¿me entiendes? O sea, hoy sí Claro, es verdad se ha que puesto peor. el país está 100 veces más destruido de lo que tú y yo lo dejamos en el país. Sí. Entonces- sí. Porque es como un cáncer. Y va corriendo y va corriendo y va agarrando todos los órganos. Y va agarrando todo y lo va pudriendo todo y lo va reventando todo a tal punto que tú dices, ya va. Hay una cosa que la gente dice, no, yo creo que ya tocamos fondo. Bueno, No, le voy a nunca. decir una cosa. Un país nunca toca fondo. Nunca toca fondo. Siempre hay más abajo y más abajo para poder llegar. Sí, es como que si la capacidad de asombro nunca se supera todos los días, ¿no? Correcto. ¿Qué otra cosa peor puede pasar? Ocurre. Sí hay otra cosa peor. Sí. Sigue habiendo otra cosa peor y va a haber otra cosa peor si no se para esto. Lógicamente, fíjate tú que a lo mejor estas fueron nuestras historias personales. La tuya, que eres venezolano, quizás es muy distinta a la de nosotros. Cada ser humano tiene una motivación diferente cuando decide emigrar del país. Obviamente, el segundo proceso difícil de ser venezolano es ser emigrante, adaptarte a esa nueva cultura de ese país, el choque que te causa hacer un trabajo que nunca te habías adaptado a. Por ejemplo, Beto y yo que veníamos de la radio y la televisión, yo en mi caso fui durante muchísimo tiempo valet parking, repartí comida con mi vehículo, todo trabajo es decente, Claro. pero adaptarte a ese choque te cuesta, es doloroso. Adaptarte a la cultura, en este caso nosotros de Estados Unidos, pero tú que eres venezolano y vives en otra parte del mundo, vivir con otra cultura es complicado. Explicarle al que vive allí, oye, mira, yo me tuve que ir del país, estuve pasando una mala situación, entiéndeme, apóyame. Eso no todo el tiempo ocurre, ¿me entiendes? Vives el choque cultural del rechazo de por qué me estás quitando el trabajo, de ser diferente, de la discriminación. Esa es la segunda parte de ser difícil, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ya ahí es cuando te vas. Claro. Ya cuando te vas tú dices, bueno, llegué a otro país porque estoy huyendo de una serie de calamidades. Ahora es lo que dicen, voy a cambiar unos problemas por otros, porque ahora tengo que trabajar. ¿Y en qué voy a trabajar? En lo que haya. En lo que haya. En lo que consigas. Entonces, no, a lo mejor, dígame los que son profesionales. Por ejemplo, un abogado. Médico. Un abogado en Venezuela. Sí, claro. Que el abogado sobre todo, porque el médico Se adapta, ¿no? el médico cuesta que, por ejemplo, en Estados Unidos te den La reválida. la reválida, pero bueno, la medicina es universal. Pero en cuanto al derecho, un abogado que ejerce en Venezuela, que está, para leyes venezolanas. Perdió su carrera. Pana, o sea, acá tiene que volver a estudiar de Sí, cero. Sí, completamente. Prácticamente la reválida es volver a empezar porque tiene que estudiar derecho anglosajón y otras cosas. O sea, tiene que cambiarlo todo. Y es como que ya todo lo que tú habías superado, ya me gradué. Qué sabroso es cuando tú estás 5, 6, 7 años en una universidad, dependiendo de la carrera, y tú te gradúas. Y entonces de repente dices, oh, ya me gradué, ahora ejercer, ahora crecer. Y que te digan, no, tienes que volver a empezar porque es que ya aquí eso no sirve. Tú sabes que muchas de las oportunidades... Ese es el primer choque, El ¿no? caso de la mayoría de los inmigrantes es que cuando nos vamos de nuestro país nos tenemos que olvidar de nuestra carrera por siempre. Son muy pocas personas las que realmente continúan y que pueden ejercer esa profesión que tenían en Venezuela en su país. Así que ese ingeniero, ese abogado, el doctor...
a lo mejor estudiar en ese nuevo país se le hace muy costoso y decide abandonarlo y olvidarlo todo y comenzar desde cero y hacerse una vida completamente distinta a la que teníamos en nuestro país. Correcto. Eso ya es otra cosa distinta, difícil. Otra cosa difícil de ser venezolano y de ser inmigrante es que muy pocas personas realmente lo asumen. Y es que realmente, Beto, uno nunca se desconecta del trauma de ser venezolano. Porque, lógicamente, mientras tengas familia que viva allá, de una u otra manera las noticias que sucedan en nuestro país nos van a importar. ¿Por qué nos van a importar? Más allá de que por ser nuestro país y porque vivimos allá, es porque nuestros seres queridos están viviendo todo eso. Y decir, oye, soy inmigrante, me olvidé de mi país, más nunca pensé en Venezuela, es mentira. Uno está conectado, a pesar de que vive en el extranjero, no sé, 30%, 40% de tu día pensando en las noticias de allá, en lo que tu mamá te cuenta, en esa calamidad de que a lo mejor no consiguió el remedio que necesitaba, las medicinas, alguna vicisitud con respecto a la inseguridad. Yo, por ejemplo, tengo 5 años y medio en Estados Unidos y no hay un solo día de mi vida en el que yo no haya tenido que pensar, ver alguna noticia que tenga que ver con Venezuela o con las cosas que le afectan a mi familia. Totalmente. En Venezuela el asunto es que desconectarse es imposible. Es imposible. Porque ellos siguen dependiendo de alguna manera de la gente que se va, que es el gran tema. El gran tema que viven también muchos cubanos, que viven muchos mexicanos también, que las remesas que le mandan son suficientes. Ya vamos a hablar de eso. Claro. Ya vamos a hablar de eso, las remesas. Las remesas que tú mandas son suficientes para ayudarlos a superar todos los escollos que están viviendo por allá. Pero depende de ti que tú sigas mandando, bien sea dinero, o bien sea productos, o bien sea medicinas, o bien sea lo que sea. Y eso te mantiene todo el tiempo ligado a esto. Pero hay cosas que no se pueden mandar. Exacto. O sea, que no haya agua en tu casa, que eso es típico en Venezuela. No lo puedes mandar. Agua, ¿qué voy a hacer? No puedo poner una tubería de aquí hasta allá para que mande agua para allá. No puedes mandar internet. Por eso, no puedes mandar electricidad, a pesar de que puedes mandar una planta eléctrica. Pero entonces, mandaste la planta eléctrica, ¿y de dónde saca la gasolina para echarle la planta eléctrica o el gasoil? Claro, Beto, y por ejemplo, las medicinas cuando se necesitan en el momento importante. Claro, las necesito para hoy. Para hoy, no. O sea, por más que sea que tú pagues un servicio express de encomienda, esa medicina te puede tardar en llegar 5 días y a lo mejor ya puede ser demasiado tarde. Entonces, el que la tiene allá, porque siempre hay alguien que la tiene, aquí viene el tema bachaquero. El bachaquero es el que tiene acceso a ciertos y determinados productos que son por lo general de esenciales, son de primera necesidad. No se consiguen fácil. No están en la calle, no están en todos lados. Y él, como lo tiene, te lo vende más caro. Fíjate bien, por lo menos ahora estamos viviendo ciertas situaciones en Venezuela. Con el coronavirus. Hay una inyección que se llama Remdesivir, ¿no? Ok. Que es la que se utiliza, es como el antiviral que se utiliza para la gente que se enferma. Parte del tratamiento es con eso. En Venezuela no es que no hay. O sea, sí hay Remdesivir, la inyección. Pero no es que usted lo va a comprar en la droguería, en la farmacia, ¿no? Eso no. Entonces, resulta ser que cuando estás en el hospital o en la clínica te dicen que si quieres comprar eso, tienes que ir tú a comprarla. Ok, ¿y dónde la consigues? La consigue el bachaquero. Correcto. El bachaquero es el que la tiene por allí. Puede ser que alguna de las droguerías grandes la tenga, pero para vendértela tienes que dar toda una serie de papeles y todo, como que pruebas de que de verdad la persona está hospitalizada, de que de verdad se está muriendo, de que de verdad lo necesita, y ahí te la van a vender. Tú sabes que, ya que mencionas la palabra bachaquero, si hay algún venezolano si hay una persona que no sea venezolana y no entienda el término de dónde viene bachaquero viene de bachaco. ¿Y qué es un bachaco? Una hormiga gigante, ¿verdad? Grande, que carga encima cosas. Los bachacos cargan encima, por ejemplo, hojas grandes, ramas gigantes, y entonces lo que hacen es bachaquear cosas de un lugar a otro porque la cargan encima. Claro, la cargan y la llevan al hormiguero y la van poniendo allí. Exactamente. Como las hormigas lo hacen siempre, pero para no decirle hormigueros, se le dice bachaquero porque son grandes. Exactamente. Eso de los bachaqueros empezó desde que empezaron a escasear los productos básicos. Claro, entonces exactamente, ¿qué es un bachaquero? Compraba algo a poco precio, se lo cargaba de un sitio a otro, lo tenía en su depósito particular bachaqueado y te lo vendía a sobreprecio 3 o 4 veces más. El inicio del bachaquero es la segunda gran mentira del socialismo. La primera ya le dije, no crea que diciendo que su país no es Cuba o no es Venezuela, usted está resolviendo el problema. Primer detalle, no se crea eso. Eso es un dharma que no se puede creer. Eso no se puede creer. Ahora, el segundo es
esto nos lo merecemos. No. Nuestro país es rico No. y a mí me lo tienen que dar. Y los ricos y los poderosos nos tienen chupados y nos mantienen pobres. Yo tengo derecho, y esta es una frase fundamental, yo tengo derecho a tener eso. Claro, el tema Y del entonces, subsidio, ¿no? El correcto. subsidio, ¿no? Entonces viene el gobierno a engañarte y te dice, tú tienes derecho a tener eso, así que yo no voy a permitir que esta tasa le aumente en el precio. Y controlan el precio. Esto cuesta un bolívar. Exacto, controlan el precio y comienza la escasez, ¿no? Claro, porque resulta ser que lo ponen a un bolívar, que el caso de la harina pan. Sí, exacto. Que es una cosa fundamental en la dieta Que venezolana. vamos a poner un precio loco que debería costar 4 bolívares. Debería costar, o sea, producirla, tal, no sé qué, empacarla, distribuirla, ponerla en el supermercado. Son 4. Cuesta 4, la tienen que vender en 5 para ganarse un bolívar. Bueno, el gobierno decide que no, que eso vale 2.50. Exacto, ese es su precio que le salió de la cabeza. Entonces el empresario que hace la harina precocida, para no decir la marca, pues ya la dijimos. No la va a producir a pérdida. No, va a decir, bueno, pero ya va, pero si a mí producirla me toca 4, como yo la voy a vender a 2.50. Entonces empieza aquel tema de si tú no la vendes a 2.50, Te cierro. yo te cierro, te expropio. Esos son los primeros pasos. Y así comienza todo. Y la gente se empieza a creer, ¡ah! Por fin vino alguien que sabe que yo tengo derecho. Y ese derecho te lleva a apoyar, porque yo más de una vez vi a Chávez en una cadena, exprópiese. Y la gente, ¡ah! Sí, ese es mi presidente. Así es que se gobierna. Es el que va a bajar los precios de todo. ¿Tú sabes Esos que estaban cantando así es que se gobierna, ahorita se están comiendo un cable. Así y más de es. uno no está ahí. Tú sabes que una de las cosas que yo vi como un déjà vu noticioso fue que hace como 2 semanas salió en las noticias de que el presidente de Argentina, el tipo Fernández había regulado el precio de todo, del internet, de la telefonía y de cualquier telecomunicación. Chao, Se jodió Despídanse. porque eso es una medida populista que supuestamente protege los precios al consumidor. Sencillamente eso es lo que está matando a esas empresas que se van a cansar muy pronto, se van a ir, va a quedar una sola que va a ser la del gobierno y esa va a ser una empresa de porquería no va a servir. Si es un servicio, claro, internet, telefonía, lo va electricidad, a escoñetar. Sencillamente ellos la van a expropiar. Claro. Exprópiese y se la pagaremos después. Entonces ya eso es de capital público y nosotros sí les vamos a vender el internet a $1. Le vamos a dar el precio que usted se lo merece. Eso va a desmejorar. El servicio va a ser una basura. Va a ser, o sea, tú lo estás diciendo de manera bonita. Eso lo va a escoñetar. Totalmente. Lo va a volver mierda, ¿me entiendes? sí. Y va a hacer que eso que algún día funcionó no sirva más nunca. Como por ejemplo lo fue la CanTV, la Compañía Nacional de Teléfonos de Anónima Venezuela. Nacional Teléfono de Venezuela. Exacto, la CanTV, que era donde uno llamaba por teléfono. La CanTV hoy en día es una mierda. Eso no sirve para nada. El internet es una mierda, todo es una mierda. Nada. Lamentablemente estamos diciendo mucho mierda, pero es que es una mierda, que no hay otra manera. Es un cáncer que se va comiendo poco a poco las cosas. Y la verdad de todo esto es que esto es como es un proceso paulatino que lleva años. La verdad es que hoy en día en Venezuela, luego de 21 años, muy pocas empresas son las que realmente producen nacionalmente. Claro. Y entonces ahora todos lo tengas que importar. Todo lo que en Venezuela en este momento se consume viene de afuera y vienen las mafias. Y entonces viene el tema de que como no se produce nada en el país, porque no hay empresas nacionales, porque todas o se expropiaron o se quebraron, viene otro tema, Beto, que es un tema delicado, pero por supuesto hay que tocar porque sin duda alguna a todos los venezolanos nos sentimos identificados con eso. El tema de mandar o comida o el tema de mandar dinero en efectivo. Porque lógicamente uno comienza a preocuparse por la familia de uno. Claro. Y entonces hay que mandarle una platica mensualmente. O hay quienes no pueden mandar la remesa en efectivo, sino que deciden mensualmente armar una caja. Y pues lógicamente para que tu familia tenga las cosas esenciales que allá no se pueden comprar o son muy caras. Y estamos hablando de cosas tan básicas como jabón, shampoo, pasta dental, desodorante. ¿Por qué es difícil? A lo mejor uno tiene la capacidad económica para que mensualmente o mandes una caja o mandes efectivo para que tu familia tenga cómo comer, porque allá las cosas son demasiado difíciles. Vienen los problemas familiares, Beto, porque la familia de uno no es pequeña. Tú tienes tíos, abuelos, familiares, primos, que empiezan a decir, bueno, ¿y por qué tú le mandas a tu mamá y a mí no? ¿Y por qué tú sí y por qué no? Dame yo más. Es imposible, Beto. Eso ya es barato para ti. Exacto. Tú te ganas $3,000, $4,000 allá, que es una caída de $200.
Madre, pero ya va, pero los 3 o 4 mil dólares que uno se gana aquí son para pagar esto. Y esos 200 o 300 dólares que vas a invertir en la cajita, si lo inviertes constantemente te puede afectar el bolsillo. Absolutamente. A no ser que uno esté más montado, que uno esté, tú sabes, ¿no? Rodando la tuerca. Pero en este momento hay mucha gente que no puede darse el lujo de mandar a cada rato algo. O, por ejemplo, no puede darse el lujo de hacerlo con toda la familia. Claro, o sea, por lo menos la familia más cercana. Exacto. Papá, mamá. O tu hermano, el que queda ahí, Hasta ¿no? ahí. Pero entonces, obviamente, toda la familia empieza a preguntarse y a ti te mandan, porque eso es lo que pasa. Y a ti tu hijo te manda una caja y a ti tu hijo te manda dinero. Prohibido que usted diga que sí. Bueno, pero ¿y por qué usted come Nutella, tía? Claro, bueno, son cosas que pasan. Pero ya va prohibido, pero es que todo el mundo se lo imagina. Claro, porque lógico. ha llegado un punto tan triste y tan lamentable de que el champú que venden en Venezuela o la pasta de dientes que se vende allá o la que consigues en Farmatodo o lo que sea, es como de mala calidad. Sí. Y que tú huelas bien, ya es sinónimo de que a ti te ayudan. O sea, a ese punto de tristeza. Entonces, claro, las personas que reciben ayudas del extranjero, que por cierto, vamos a decir, es un montón de gente, es un montón. Cosa que antes no pasaba. Exacto. Antes de este socialismo hermoso, no pasaba eso. Más bien la gente iba para Venezuela a vivir, porque es que, imagínate, había una abundancia económica demasiado fuerte. Venezuela era, dígame, a nivel del espectáculo, de la televisión. No, la meca. O sea, los canales de televisión de Venezuela, no solamente en novelas, sino programas. Exportaban productos al De extranjero. todo. Y traían artistas. O sea, yo llegué a ver, no lo recuerdo, pero lo llegué a ver ahora en YouTube y eso, a los Jackson 5. Absolutamente. En Sábado Sensacional. O sea, cosas que tú dices, wow, Michael Jackson fue para Sábado Sensacional. Claro. John Travolta fue para Sábado Sensacional. Britney Spears, Cristina o sea, Aguilera, los exacto. Rolling Stones, Metallica, o sea, gente realmente famosa, Whitney Houston. Bueno, no iban para Sábado Sensacional, pero hacían sus conciertos Claro. allá. Y uno decía, bueno, o sea, éramos un país en donde éramos duros en toda esa broma. Claro. Ya no, ya eso todo se acabó. Está ¿Para qué? destruido. ¿Para No, qué? y para cerrar un poco el tema de lo de las remesas y el tema de la caja que uno manda, lamentablemente, Beto, comienza el tema de la destrucción familiar. Porque entonces cuando el resto de la otra familia, o sea, estamos hablando de tíos, primos, sobrinos, gente que no forman parte de tu círculo íntimo, se dan cuenta que no todo el tiempo los puedes ayudar de alguna manera, comienza la envidia, comienza la gente a hablar por detrás, porque tú a mí sí, porque a mí no, tú no me quieres, tú no me llamas, tú no me ayudas, y entonces empieza, pues, lamentablemente a destruirse la familia. Y no es que uno no los quiera ni no, sino es que es imposible ayudarlos a Claro, todos. la primera destrucción es cuando la familia se separa. Claro. Que por lo general la juventud, los más jóvenes son los que se van, los más adultos son los que se van quedando allá. Porque porque están cuidando la casa, porque es más fácil para ti emprender en otro país que para mí que tengo 70 años. Sí. Entonces, obviamente, esa es la primera etapa, ya de desligarse, que en estos tiempos ha sido positivo el hecho de que la tecnología nos mantenga juntos, porque si hubiera sido hace 50 años, que se hubiera ido todo ese sentido y que uno tuviera que escribir una carta y que la carta llegara 3 semanas después y la persona tuviera que leer carta, ahí sí te iban a hacer falta tus padres. Absolutamente. Al máximo. Pero hoy en día, gracias a una videollamada, bien sea por WhatsApp, bien sea por los que tienen iPhone, por FaceTime, cualquier cosa, tú te sientes que puedes ver a tu mamá todos los días. Y puedes hablar con ella todos los días. O sea, por lo menos la ves. ¿Me entiendes? Antiguamente no. En la época que emigraron mis padres. No, era imposible. Porque mis padres emigraron. Nosotros somos portugueses. De Portugal. Claro, emigraron de Portugal a Venezuela. Mi mamá, yo me acuerdo que cada mes le escribía una carta a mi abuela y se la mandaba y esperaba a que le llegara la respuesta de mi abuela y Sí. los postales de Navidad. O sea, había una distancia brutal y para llamar por teléfono era súper caro llamar al extranjero. Entonces, había una distancia terrible, pero ahora, gracias a Dios, la distancia se ha cortado, pero obviamente te hace falta tu gente, te hace falta tu familia. Fíjate, no hemos tocado otros 2 temas importantes que ya vamos a desglosar. Por ejemplo, algo tan básico como el pasaporte, y vamos a adelantarles que más adelante, luego del pasaporte, vamos a hablar del tema político que parece ser que nunca acabar. Beto, resulta ser que somos venezolanos dentro de nuestras fronteras y también en el extranjero. Nunca vamos a dejar de serlo. Claro. Inclusive
si te sacas otra nacionalidad porque tú pues pasas en ese país, te conviertes en americano, en argentino, en español, pero tú siempre vas a tener tu pasaporte venezolano. Quien no se nacionalice, bien sea porque tiene problemas migratorios como por ejemplo asilo o porque cuando eres residente tienes que pasar 5 años para que te hagas ciudadano de ese país. Por lo menos acá, cada país tendrá sus leyes, pero más o menos es así en todos lados. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso particular. Yo soy residente permanente de Estados Unidos, pero aún dependo de mi pasaporte venezolano para viajar hasta que me convierta en ciudadano. Y esto, ustedes saben que es así en todas partes del mundo. Hasta que uno no se convierta en ciudadano de otro país, vas a depender de tu pasaporte venezolano. Beto, hoy en día, con esta dualidad de que si Maduro y Guaidó, los consulados, las embajadas están cerradas y entonces ahora tú no puedes tener tu pasaporte. Ojo, y claro que lo puedes tener bachaqueado pagándole a un enchufado en Venezuela, chavista, que está adentro controlando en el sistema de migración, en el que si quieres tener tu pasaporte, tienes que pagar, como fue mi caso el año pasado, más de $1,000 para obtener una fulana prórroga de mierda. Que es eso un no sello, es un pasaporte. es un sello en el pasaporte, no es un pasaporte nuevo, una calcomanía que le pega. Exactamente. Exactamente. Esta gente tiene secuestrada nuestra nacionalidad. Correcto. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué Guaidó no puede sacar un pasaporte paralelo para que nos dé a los venezolanos este beneficio? Bueno, porque es que sencillamente no se puede. O sea, no pueden haber 2 pasaportes venezolanos en el mundo. Tiene que haber uno solo. Correcto. Entonces, wow, aparte, tú no terminas ese sufrimiento porque entonces o estás encerrado en el país donde vives o si quieres tener tu pasaporte tienes que pagarle a un enchufado un dinero horrible, demasiado dinero para tener tu nacionalidad. Esta gente lo ha destruido todo. Uno, yo de verdad digo, coño de la madre, ¿por qué soy venezolano? ¿Por qué no puedo tener una vida común y corriente? Porque es que resulta ser que ni vivas en el extranjero. Eso como que te persigue hasta el final de los días, Beto. Claro, hasta que esto no cambie, eso no va a pasar. Y nosotros se lo estamos diciendo a la gente que no son venezolanos también. Sí. Vean el espejo porque usted dirá, bueno, ¿y para qué se fueron? ¿Y para qué se fueron? ¿Por qué no se quedaron luchando? Porque de verdad que a veces uno se cansa de luchar y luchar y luchar y ver que pareciera que no hay manera de salir del hueco porque simple y llanamente siempre hay alguien, siempre que ahí podemos tocar el campo político. Claro, ya vamos para allá. Siempre hay alguien que como que acomoda la cosa para que ellos se mantengan y se posterguen ahí en el poder. Sucede una situación que termina beneficiando al chavismo de alguna manera. Claro, pero fíjense algo. Es que no quiero terminar con el tema de los pasaportes, ¿o tienes algo que decir? No, dale con el pasaporte y ya les voy a decir Mira, algo. el tema del pasaporte es una tragedia tan arrecha. Mira, no puedo decirlo de otra manera. Y ni hablar de la cédula ni nada de eso. Por ejemplo. Que es el ID, ¿no? Exacto, la identificación. Eso olvídelo, sácale una copia. Bueno, por ejemplo, mira, hay que agradecer que las gestiones de Guaidó han permitido que algunos países del mundo reconozcan los pasaportes vencidos venezolanos. Por ejemplo, si se te venció en el año 2019, ya está vencido, no lo pudiste renovar por todos estos problemas con Maduro, los consulados y las embajadas, te lo reconocen por 5 años después. Hay una prórroga, pero es una prórroga ad honorem. No es una invisible. prórroga que exista, que aquí está el sticker de Guaidó. Eso no existe. No. Es que en el aeropuerto de esos países que, por ejemplo, Estados Unidos recibe el pasaporte venezolano vencido, ellos saben que por 5 años más de la fecha de vencimiento se puede pasar. No todos lo saben, entonces seguramente te mandan para el cuartico de secundaria para que te hagan el doble chequeo adicional. Y ahí alguien lo va a saber y alguien va a decir, sí, es verdad. Déjalo pasar, pero yo he escuchado cuentos terribles de venezolanos que han llegado a otros países, Europa, Japón, Canadá, que ciertamente todos esos países nos reconocen, pero tienen que pasar un chequeo y los mandan para seguridad, porque es que el funcionario que está esperándote en el aeropuerto no lo sabe, ¿me entiendes? Sí, no todos están al día con ese tema. Es una tragedia, primero que todo. Y segundo, para hablarle a los venezolanos que están dentro de nuestro país, por ejemplo, Beto, es terrible que la cédula venezolana es un papel patético. Plastificado. Plastificado. Es un papel blanco impreso en una impresora textual de normal. Epson. Y después lo plastifican en una máquina de plastificar de esas calientes que tal. Beto, tú no has visto la licencia de conducir. Es pésima. No, ya va. Yo me acuerdo que la última licencia de conducir de la Venezuela Saudita era como una tarjeta de crédito. Era una tarjeta de crédito, era plástico. Era 3D y todo. Plástico duro, pues. No, y era 3D, o sea, era como las tarjetas de crédito que se troquelaban. Bueno, estas así con las letras para afuera, hologramas y todo eso. No. La de ahorita. Ya va. La licencia de ahorita, yo tengo entendido que después que tú le pagas a un militar para que te la renueve,
te mandan a una página web para que tú en tu casa la imprimas y la plastifiques en donde tú puedas. Y eso es un documento de pacotilla que puede falsificarlo cualquiera. Tiene como un código QR o un código de barras pero, ahí, como para ver si es de verdad o no. Pero, o sea, es tan humillante ver que tu propia nacionalidad, tu propia identidad, lo que te identifica, tú traes una licencia de conducir venezolana actual, tú traes una cédula venezolana actual a Estados Unidos y los seguridad que deberían chequearte si tú eres la persona que aparece en ese documento, se ríen porque es una vaina tan patética. No tiene nada, no tiene chip, porque supuestamente ya todos los documentos de identificación tienen chip, claro, tienen bandas magnéticas, claro, tienen algún código que se escanea y sales en la, no sé, sales en la base de datos del mundo. Sí. Beto, esa vaina no tiene nada, eso es un papel. Ser venezolano es tan humillante que si tú lo comparas o si nos comparamos, que las comparaciones siempre son feas, con Cuba, los cubanos hasta tienen un documento de identidad más bonito y más decente que nosotros, brother. Claro. O sea que eso que no es ni siquiera que Venezuela no es Cuba. Ahorita somos peor que Cuba. Claro. Y lamentablemente no pareciera que en este instante hay un panorama que tú digas, wow, vemos una salida, ¿me entiendes? Y cuando hablamos de Cuba en este tema, no nos estamos refiriendo a ese hermoso país. No. Nos estamos refiriendo a la Cuba política. Sí, correcto. A esa Cuba que nadie quiere tenerla ni cerca. A los secuestradores del poder. Correcto. Prometimos hablarles acerca del tema político, porque es que lógicamente todo esto es por culpa de los dirigentes que gobiernan nuestro país y por culpa también de nosotros los ciudadanos. Yo no sé a quién echarle la culpa de todo este peo. Pero en las últimas semanas, pues están ocurriendo movimientos políticos noticiosos que tienen que ver con las elecciones fraudulentas que la dictadura quiere hacer a finales del año 2020. Y entonces vemos que Guaidó, que es el presidente interino, está tratando de hacer unos movimientos para que la gente se ponga las pilas y que lógicamente tienen que vincular al resto de los dirigentes de la oposición. Beto, o sea... Es lo que han llamado Forever la MUD. La Mesa de la Unidad. Mesa de la Unidad. La unidad. Pues la unidad, que significa los 20 partidos políticos de oposición que se oponen, valga la redundancia, a la dictadura y que deberían tener todos una misma posición. Beto, claro. mira. O sea, tienen candidatos únicos que todos apoyan. Si es el candidato presidencial, todos apoyamos a Oscar. Claro. Si es la alcaldía, todos apoyamos a Oscar. O sea, que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, fíjense, lo que para no dividir, para no dividir los votos, porque si tenemos a un chavismo, uno solo, a un chavismo que saca 1 millón de votos y tenemos a una oposición que saca 1.200.000, no es lo mismo estar de tú a tú, claro, que la oposición tenga a dos candidatos que uno sacó 600.000, el otro sacó 590. Va a ganar el chavismo. Obviamente este ya sacó 1 millón, este lo superó. Claro. Entonces la unidad lo que hace es que sumemos todos los votos de este lado para poder caerle a callar para el otro. Así es. Bueno, a lo que queríamos decir es que en estas últimas semanas han comenzado unos movimientos políticos que hemos estado siguiendo de cerca. Y bueno, actualmente, ¿por qué está la figura de Juan Guaidó? Porque bueno, es el presidente de la Asamblea Nacional, actualmente el único poder legítimamente constituido y votado por el pueblo, y el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, entonces ahora ejerce teóricamente en la presidencia interinata para lograr el cese de la usurpación. Bueno, Beto, resulta ser que teóricamente todo el mundo en Venezuela que se oponga a la dictadura debería apoyar a Guaidó y a la Asamblea Nacional. Obviamente. Entonces hemos visto unas reuniones con que este señor Guaidó ha tenido con otros dirigentes como por ejemplo María Corina Machado, y entonces se reunió la semana pasada con Enrique Capriles, que yo lo que digo, ¿qué mierda es esta? Resulta ser que tanto Guaidó como María Corina, como Enrique Capriles, los tres tienen posiciones políticas completamente distintas, porque cada uno de ellos quiere hacerse el poder y convertirse en presidente. Quiere ser el líder. Líder directamente de ese otro bando. Exactamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, María Corina, que dentro de todo goza de alguna apreciación mía política, de verdad le tengo un respeto, ella lanzando una propuesta que es inviable, que es la de pedirle a Estados Unidos que invada el país. Panita, María Corina, o sea, suena muy lindo tu discurso, de verdad. Pero no depende de nosotros, realmente. No depende ni siquiera de ella. Entonces ella dice, vamos, esta es la propuesta que funciona. Entonces le dice a Guaidó. Funciona. Si de verdad Estados Unidos lo hiciera, yo creo que resolvemos el problema. Pero es que para que Estados Unidos lo haga, tienen que pasar muchísimas cosas y a Estados Unidos le tiene que afectar directamente
al país directamente para tú atacar a otro país, es porque tú te sientes amenazado de alguna manera en tu país. Y ahí es donde creo que la administración no ha podido justificar un ataque. La propuesta de María Corina es hermosa. Está muy bonita, pero es bastante complicada. En la práctica no es. Sí. Y si lo de María Corina era sorprendente, lo que sucedió esta semana con Enrique Capriles, yo dije, marico, llévese esto. Ahí está mejor todavía. O sea, por el último que apague la luz. O sea, la prueba contundente de que Capriles se reunía con los chavistas para negociar él a modo personal cosas políticas, porque es que él se quiere convertir en el nuevo líder de la oposición, haciendo negociaciones a espaldas de toda la dirigencia legítimamente establecida. Y entonces te da a sospechar de que Capriles, que fue candidato presidencial 2 veces, siempre estuvo ligado al chavismo. Una contra Chávez, justamente. La última vez que Chávez se lanzó a la presidencia fue contra él. Yo creo que él ganó. Sí, yo creo que él ganó también. Pero entonces reconoció, bueno, sí, ganó Chávez. Total, todo el mundo decía, había un secreto a voces, Chávez está enfermo, ese no va a durar ni un año más. Deja que el hombre se retire por la puerta grande. Primer error si de verdad lo hizo. Claro, pero error. Lo que a todo el mundo sorprendió fue que en ese instante Capriles haya tan fácilmente reconoció. Su derrota a los 20 minutos. Sí, una cosa sumamente fácil. ¿Qué pasó? Hoy en día, años más tarde, vemos que el tipo es un vendido, ya lo reconoce, que tiene negociaciones personales ocultas de espalda a toda la oposición, porque es que él tiene un proyecto personal, el brother. O sea, ¿y cuántos más vendidos están por salir? O sea, de verdad... No hablemos de Henry Ramos Alú porque se nos va a pasar 2 horas hablando exactamente. de él. O sea, cuando tú dices ante quién estamos parados, quiénes nos representan, quiénes son los que están llevando la voz líder para algún día soñar de que esta dictadura de verdad pueda acabarse y podamos recobrar nuestro país. O sea, Beto, estoy harto, brother. Qué difícil. O sea, ¿cómo tú asumes? La única esperanza que a uno le queda en el sentido de que seas venezolano y vivas en el extranjero es decir, bueno, yo voy a reunir unos reales para sacar lo más pronto que yo pueda a mi familia. Porque esa va a ser la única solución al problema mío personal. O sea, en lo particular. A tu casa, exacto. A mi caso, pues. No va a ser la solución de Venezuela, pero va a ser la solución personal. Pero fíjate que aquí es donde viene todo el tema. Nosotros al principio le estábamos hablando de bachaqueros y enchufados. Así es. Los bachaqueros empiezan, y esto lo digo para los otros países que a lo mejor están empezando con todo este karma. Los bachaqueros empiezan cuando empiezan a regular las cosas. Si son los servicios... Obviamente esperemos a que expropien la planta o ese proveedor de servicios. Si son los productos, entonces hay un grupo de ellos que consigue los productos. ¿Cómo los consigue? Bien sea porque conecta con un enchufado. El enchufado es el que tiene el poder de decir esto va para acá, esto va para allá y se gana una comisión automática, pero a gran escala. Y ahí es donde está el enchufado del SAIME, que es el sistema de identificación. De migración. Y que si tú quieres un pasaporte, pues tienes que tener un enchufado en el ministerio o en el instituto, ¿verdad? Todo está corrupto. Correcto. Y está el bachaquero. El bachaquero empezó haciendo cola, haciendo fila. Exacto. La fila. Hay harina pan en el supermercado tal. Había que hacer una cola súper sobrenatural. Y después él la revendía a precio mayor. ¿Cuánto me toca? Porque entonces el gobierno te dice, como es tu derecho, tú tienes derecho a 2 kilos de esto, 3 paquetes de esto, que es como una boleta de racionamiento, una cosa terrible que en Cuba existe desde hace muchos años. Sí. Entonces, ese bachaquero agarra sus 3 kilos de harina pan, por ejemplo, sus 3 kilos de harina precocida, se los lleva, vuelve a hacer la cola, vuelve a agarrar 3 kilos más, vuelve a hacer la cola. Así como las hormigas. Como las hormigas, como un bachaco. Y después eso que le costó $2.50 regulado, entonces lo va a vender a 7. O a 10. O a 10. O a quien se lo compre. Y si es una medicina, más. ¿Ustedes se acuerdan del Remdesivir? Bueno, el Remdesivir en Venezuela, cada ampolla la están vendiendo los bachaqueros, gracias a los enchufados que tienen acceso a ella, en $750 cada una. ¿Qué cuánto debería costar? Pues nada, 100, no sé, 50, no lo sé, Sí. Porque es que eso es algo que el gobierno debería proveerlo, porque eso debería de llegar por el Ministerio de Sanidad, debería de ver toda una cosa, pero lo que te quiero decir, si usted tiene un enfermo en Venezuela que el sueldo mínimo, ¿cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela? El sueldo mínimo es $1, $3. $3. $3. $3. Usted tiene un enfermo que necesita ponerse
6, 7 u 8 ampollas de estas que les estoy diciendo. Usted tiene que disponer por lo menos, por lo barato, de $350 por cada una, y tiene que írselo a dar en efectivo a un bachaquero que el enchufado le está proveyendo todo eso y para poder salvar a su ser querido. Y eso pasa con cualquier medicina. Claro. A ese nivel llegamos allá, de que usted tiene una emergencia, pero como no hay, y si tú lo quieres, yo lo tengo, tú tienes que pagar lo que yo diga por esto. Sí, justamente esa fue una de las motivaciones por las cuales hemos querido tocar este tema acá en Demasiado Transparente, porque el coronavirus ha alborotado pues la situación terrible que se vive en el país. Correcto. Porque lógicamente, gracias o por culpa de lo que está diciendo Beto, entonces ahora hay una mafia en la que si tú no ganas en dólares o no tienes a un familiar en el extranjero que te ayude con dinero, sencillamente tu familiar querido, te mueres. Te mueres. La salud pública está destruida No, la completamente. salud pública no existe. Eso es un dispensario que llega gente. Un depósito de gente muerta, o sea, de gente Yo que... aplaudo a los médicos que de verdad todavía dan su vida por la gente allá, pero de verdad que eso es terrible. Exactamente. Ahora, ahí es donde quiero llegar. ¿Dónde quieres llegar, Ben? En la parte política también tenemos el tema de los enchufados. Muchos, no te quieren decir. Yo creo que Guaidó tiene la mejor intención del mundo. Yo creo lo mismo. Yo lo apoyo. Sí. No, ay, Guaidó lover, No, porque no. hay mucha gente que ahorita le tiene rabia porque querían que Resultados rápidos. Claro, pero lo que pasa es que Guaidó, yo creo que Guaidó quiere que esto cambie. Absolutamente todos. Y yo estoy de acuerdo con él, pero el problema es que, fíjense el tema. Vienen las elecciones de la Asamblea. Él es el presidente de la Asamblea. Que se va a vencer legalmente. Correcto. Si la oposición se abstiene de ir a elecciones porque nosotros no vamos a participar, igual hay una pequeña oposición que ya no es secreto a voces, que no son nada opositores, pero son partidos de oposición. Liderada por Capriles. Pudiera ser uno de ellos, está Eduardo González. Fernández, Sí. está Claudio Fermín, Sí, esos viejos. Bájate quebrado. Que esos son otros enchufados que gracias a dinero que le meten por debajo de la mesa, gracias a contratos que le dan y todo eso, ellos viven bien en todo ese problemón. Ellos sí tienen acceso a todo lo que les dé la gana. Porque si necesitan agua, les abren un pozo. Si necesitan luz, les montan una planta. Si necesitan productos, pues simplemente con levantar el teléfono se los traen. Ellos están bien. Entonces, fíjate bien. Si Guaidó dice, no vamos a participar, él automáticamente no va a participar tampoco. Obviamente no. Va a haber elecciones porque va a haber elecciones. Sí, fraudulentas, pero va a haber. Va a haber una supuesta Asamblea. oposición que está totalmente controlada por el chavismo. Sí. Va a ganar el chavismo contundentemente y ya Guaidó sale de la jugada. Claro, exactamente. Democráticamente ya Guaidó no existe. No, pero lógicamente entonces lo que, No nos existe. lo que nos imaginamos que va a ocurrir es que la Asamblea Nacional que actualmente existe, la legítima, se va a autoproclamar como la legítima por el resto de la eternidad. Exacto. Y entonces van a haber dos asambleas nacionales. La nueva, o sea, va a haber la chavista que ya existe, Sí. que es la paralela. La asamblea constituyente. Ajá. La constituyente. La constituyente. Va a haber una que supuestamente fue elegida democráticamente, Sí. nueva, y va a haber la de Guaidó. O sea que vamos a pasar de 2 a 3 asambleas. No. Eso va a ser un desastre. Exactamente. Nadie controla al país y lo que más me preocupa es en realidad el reconocimiento internacional. ¿Quién es quien realmente tiene el poder? Entonces, hay que ir a las elecciones. No hay que ir a las elecciones. ¿Y entonces? No, bueno, hay que ir a las elecciones, pero es que el CNE está robado por una gente que obviamente apoya el chavismo. Por eso, pero miren que, o sea, yo no quiero estar en los zapatos de Guaidó. Si usted ve a Guaidó cuando empezó Sí. y lo ve ahorita, cuéntenle las Sí, canas. sí. Cuéntenle las canas. Yo no quisiera estar en los zapatos de Guaidó. Es una cosa muy complicada. Y la pregunta que todos nos hacemos desde hace muchísimo tiempo es: ¿y cuándo esto va a terminar? O sea, ¿cuándo esta tragedia, este cáncer va a dejarnos en paz para poder reconstruir algún día a Venezuela? Porque es que vamos a estar claros que la reconstrucción del país va a tardar años. Claro, porque socialmente es una putrefacción. Socialmente y la infraestructura Y del económicamente, país. exacto. Económicamente, O sea, o sea, todo ¿cómo está tú mal. vas a hacer que las cosas funcionen de verdad como tienen que ser? ¿Cómo vamos a tener un país? Ese país que todos soñamos va a costar años.
Y obviamente tiene que haber el día 1 de la reconstrucción, el día 1 post-chavismo. ¿Cuándo va? No, pero es que el chavismo no va a desaparecer. Bueno, claro, pero cuando dejen de estar en el poder. Correcto. O sea, yo estoy seguro que ellos van a quedar por siempre existiendo como una fuerza política. Ellos van a allí. estar ahí, Claro, exactamente. pero, o sea, cuando por fin dejen la usurpación de la presidencia de la República y se monte Guaidó o cualquier otro líder político que por fin le ponga un rumbo al país. Yo en este caso no es que quiero ser pájaro de mal agüero ni nada, pero en lo particular eso no lo veo cerca. Pero vamos a la historia. Vamos a ir a la historia. ¿Qué? Hay una cosa que ustedes tienen que estar pendientes en sus países que se llama una constituyente. Hacerle una reforma a la Constitución. Ese es del plano, esa es otra de las cosas que en el libreto del socialismo está. Ese es el paso número 1. Claro, porque eso es lo que permite que ellos puedan hacer y deshacer lo que les dé la gana. No solamente rehacen la carta magna del país, que es como la piedra fundacional de donde pues funciona todo, una república, sino que tú haces reset de los controles y de los poderes públicos. En Bolivia pasó, fueron a un referéndum y perdió, menos mal. Claro, sí. Menos mal que se dieron cuenta. Porque tuvieron unos militares con las botas puestas y dijeron, no nos vamos a dejar. Menos mal, porque ese es el primer paso. El país de Latinoamérica, que yo sé que Chile también está como que oliendo. Pero se han calmado. Claro, menos mal. El país de Latinoamérica que quiera ir a la constituyente, No, ya por ahí, no. ese es el primer gran karma que usted va a tener. En Venezuela fue tan sádica la cosa Sí. con ese tema que había que tener una asamblea nacional a favor del chavismo, que antes no la tenían. No. Fíjate, por eso es que este caso que estamos viendo este año, en que tienen que ir a elecciones y la oposición está como que yo no me voy a presentar. Sí, en ese dilema. ¿Qué O vamos sí a hacer? voy, vamos. Si nos vamos a la historia, hubo una Asamblea Nacional En 1999. que fue totalmente chavista. Prácticamente los diputados opositores eran 10, no Sí, había nadie. Y todo el mundo estaba tranquilo. Tenían mayoría absoluta. Hubo unas elecciones de Asamblea Nacional. La oposición se salió, dijo que no iba a participar. A la abstención. Jugaron a la abstención, perdieron casi todos los curules de la asamblea y ahí fue donde hicieron y deshicieron lo que les dio la Sí, gana porque exactamente. tenían mayoría absoluta. El Congreso estaba a favor de lo que nunca habían tenido antes y fue el primer gran error Ese es de la porque oposición. ellos cambiaron todo. Así es. Y lo pusieron todo tan bien armado que ahorita parece blindado como para salir Es de ahí. una serie de malas decisiones, Correcto. unas tras otras, horribles. Viene la otra asamblea que es donde está Guaidó, la ganamos Con mayoría. mayoría excelente, pero no lo han dejado hacer nada, pero tenemos presencia. Pero aún así no se ha logrado nada. O sea, Pero han pasado- internacionalmente tenemos un poder democrático que está elegido por el pueblo y que es de la oposición. Es lo único. Ahora van a volver, yo no sé, pero yo no creo que es un error volver atrás con el tema de no nos vamos a presentar. Eso es bien complicado. Es una relación tóxica sin fin. Es terrible. Es volver una tras otra. Y lo peor que yo saco como conclusión es que la gente sigue sufriendo. O sea, el sí. que está allá la está pasando realmente mal, sin las cosas necesarias para vivir una vida digna, sin un sueldo que tú te puedas comprar lo que tú quieras, no sé, lo básico, la comida, las medicinas. No, tu shampoo. porque todo te lo da el pueblo, No, el gobierno, todo te lo da. Ese es el gran karma. Yo te lo doy, tú tienes derecho, yo te lo doy. Y después ustedes se vuelven totalmente dependientes del gobierno. Si el gobierno se los da, ustedes lo tienen. Si no se los da, ve a ver cómo lo consiga. Y hay alguien del gobierno que sí lo tiene y se lo va a vender 20 veces más caro. O en dólares cuando usted tiene una economía que ni siquiera un sueldo llega a 4 o 5 dólares. Estamos acostumbrados a que en este podcast siempre sacamos una conclusión del debate, pero en este caso, lamentablemente, no la hay, más que utilizar esta plataforma que tenemos para conectarnos con ustedes, para hacer un poco de catarsis, porque así como se lo hemos contado, Beto y yo que sufrimos a lo interno por ser venezolanos, muchos de ustedes también lo hacen. Sé que tú también a lo mejor tienes un amigo venezolano que está pasando, y si no tienes nuestra nacionalidad, este episodio lo hicimos para que tú te conectes con nosotros, y si por casualidad vives en alguna de estas naciones que están allí al borde de caer en el socialismo del siglo XXI, llámese por ejemplo Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Nicaragua, México, atentos, porque esto puede servirles para ustedes imaginar qué es lo que va a pasar si ustedes no controlan y no se hacen cargo de la política de su país. Recuerden que Venezuela no era Cuba y mírenos dónde estamos. Así que no se ponga a decir que su país no es Venezuela. No, olvídelo. Olvídelo, quítese eso de la cabeza. Piense, respire, cierre los ojos y diga, ya va.
Yo quiero seguir, que la vida es dura, que hay que trabajar, pero yo quiero seguir disfrutando de mis servicios públicos, yo quiero seguir yendo al supermercado y conseguir mis cosas que yo necesito, Sí. yo quiero seguir yendo a la farmacia y comprarme la medicina que yo necesito. Si usted quiere seguir en eso, no crea en esta gente Sí. que lo que hace es... Vender potes de humo. Vender potes de humo. Vender ilusiones que no existen. Y usted dice, sí, voy a estar allá. Señores, no, es un cáncer. Olvídelo. Olvídelo y obviamente nosotros queremos recordarles que un nuevo episodio de Demasiado Transparente lo pueden encontrar este próximo lunes a las 7 de la mañana. Bye bye.